Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por asistir a esta conferencia. En primer lugar, agradecer a la organización de la Semana Europea de la Robótica aquí en España la invitación a participar con esta conferencia que espero que sea de interés de todos. La conferencia trata sobre diferentes metodologías o formas de llevar a la práctica el STEM o especialmente el STEAM dentro de las aulas de educación primaria o secundaria. En primer lugar, quería hacer una breve reflexión inicial sobre por qué STEM, por qué integrar las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La principal razón, por supuesto, para nosotros como docentes son pedagógicas. Lo que buscamos normalmente es lograr un aprendizaje más integrador y global del conocimiento, normalmente a través o mediante la inter o transdisciplinaridad de las materias. Además, se busca dotar de un sentido más práctico y motivador a la propia enseñanza de las ciencias y de las matemáticas, que normalmente eran bastante áridas a los alumnos, y de esta manera se busca que tenga un sentido más práctico y que se integre la tecnología y también la ingeniería en esa enseñanza más clásica, ¿no? Para conseguir esa motivación del alumnado. Por además de estos motivos más pedagógicos, existen además motivos laborales por los que surge de hecho el STEM. Y es que se ha visto que existe una alta demanda de profesionales dentro del sector tecnológico, científico, ingenieril, y que además son trabajos altamente remunerados. Además, eso se suma a que en muchos países como España el porcentaje de población que está realmente formado a nivel universitario en estas áreas es muy bajo. Luego, laboralmente, resulta muy atractivo aumentar, ¿no?, el número de personas que se puedan en las áreas STEM. Por otro lado, existen también motivos sociales. Desde la educación primaria y secundaria se busca también fomentar vocaciones científicas. De hecho, un proyecto muy importante, el proyecto Aspires a nivel europeo, ha demostrado que las actividades STEM pueden fomentar efectivamente esas vocaciones. Además, un segundo motivo social muy relevante es conseguir ampliar o ayudar a ampliar la brecha de género, puesto que necesitamos más mujeres implicadas dentro del ámbito de las ingenierías y de esa manera, como he dicho antes, como son los trabajos más remunerados, si conseguimos que más mujeres entren en ese camino, eso ayudará a paliar esa brecha de género, ya que estaremos fomentando también un cierto equilibrio económico entre hombres y mujeres en el futuro. Dados todos estos motivos, es normal que existan diferentes iniciativas en España en el ámbito STEM. Las hay en muchas comunidades autónomas. Aquí pongo algunas iniciativas como en Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias o Castilla y León. Pero bueno, seguramente hay alguna más, ¿no? Bueno, una vez visto por qué el STEM es relevante, la siguiente pregunta sería ¿por qué STEAM? ¿Por qué introducir la A? Bueno, lo que se busca con la A es profundizar aún más en ese conocimiento completo, complementario e integrador de las diferentes áreas y además aumentar fundamentalmente la motivación en las áreas científicas y en las áreas artísticas, que muchas veces por separado se ha visto que hay colectivos de estudiantes que no sienten gran atracción por una de las dos, sino que están bastante polarizados y quizá una integración conjunta de todas ellas podría conseguir una motivación más hacia las demás áreas, ¿no?, por parte de un global de alumnos. Además, se trataría de, al introducir las artes, desarrollar aspectos más relacionados con la creatividad, en el sentido estético, en el sentido artístico. También con ello buscando favorecer la brecha de género. Se cree, o bueno, algunos estudios para indicar que el género femenino suele tener una mayor tendencia hacia las tareas artísticas. Su integración dentro del STEM podría ayudar también a fomentar vocaciones más científicas o ingenieriles dentro de ellas, que ya he comentado que es muy relevante. Por ello, existen algunas iniciativas en España, específicamente STEAM, con la inclusión de las artes. Destacan, al menos hasta donde yo conozco, la Castilla-La Mancha, que tiene toda una red de colegios STEAM, donde desarrollan este tipo de proyectos, o en el País Vasco, donde existe una formación específica para el profesorado en el ámbito del STEAM, no solo del STEM. Ahora bien, una vez visto por qué el STEM y el STEAM son relevantes y cómo efectivamente están cada vez más imbricados dentro de los programas educativos de las diferentes comunidades autónomas, es importante tener presente que tanto el STEM como el STEAM presentan diversos problemas. El primero de ellos sería el propio propósito del STEM y STEAM. Como he dicho en mi presentación, hay una mezcla de propósitos. Algunos lo que buscan con
STEAM, con incluir la A, es enganchar en STEM, no en un gran interés específico en desarrollar las artes, sino que lo ven como una manera de fomentar más vocaciones puramente hacia las ciencias o hacia el ámbito STEM. Otros buscan, sin embargo, fomentar capacidades superiores, cognitivas, ¿no? De orden superior, como la creatividad o la mejorar la resolución de problemas. Algunos buscan directamente fomentar vocaciones, como ya he mencionado, y también intentar ligar más la educación científica a las necesidades de la ciencia, humanizando las ciencias a través del arte. Luego, los propósitos son muy diferentes de cada uno cuando se plantea desarrollar STEM o STEAM dentro de sus proyectos educativos. Un problema también realmente grave es que existe una falta de definición. Hay gente y proyectos, literatura, en la cual por A se entiende específicamente solo artes, como he hecho yo hasta ahora, pero incluso aunque se hable solo de artes, tampoco está claro si solo nos estamos refiriendo a las artes visuales y plásticas o también nos estamos refiriendo a la inclusión de la música, la danza, el arte dramático. No está muy claro en la literatura y hay ejemplos de todo tipo. Incluso hay algunos que van más allá y ese A lo quieren interpretar como un all, en inglés significa todo, de tal manera que en el STEAM, en el fondo, lo que estaríamos es caminando hacia el currículum integrado y la inclusión global de todas las humanidades. Es decir, un currículum integrado de ciencias, artes y humanidades en el espíritu de ese currículum integrado que ya se viene hablando muchísimos años, pero que nunca se ha encontrado la manera de realmente integrarlo y que avance en la educación. Otro tercer problema también bastante grave, tanto del STEM como del STEAM, es la introducción de la E. De las diferentes áreas dentro de STEM y STEAM, claramente la E, la ingeniería, es probablemente la más difícil de introducir, especialmente en el ámbito de educación primaria. No existe en el ámbito de la educación primaria currículum, no existe nada ligado al currículum referente a la ingeniería, más allá de cosas genéricas como resolver problemas, sí hay más cosas específicas de tecnología y luego además la ingeniería, por su propia concepción, es ya en sí misma transversal, entonces, o sea, perdón, transversal, transdisciplinar. Y como veremos posteriormente, eso también trae dificultades adicionales. Por ello, la inclusión de la ingeniería es realmente uno de los puntos más débiles de la mayoría de los proyectos STEM o STEAM que uno puede apreciar cuando hace un análisis de los proyectos existentes. Otro problema también bastante grave relacionado con esto es que se busca desarrollar la creatividad como elemento esencial, pero el propio concepto de creatividad no es claro. Existe amplia literatura sobre el concepto de creatividad, desde los años ya 70 se hacen estudios muy exhaustivos sobre qué significa la creatividad y cómo medirla, pero no existe ni mucho menos un consenso al respecto. Con lo cual es difícil plantearnos crear un proyecto donde queramos desarrollar algo que en realidad no sabemos muy bien ni lo que es ni cómo medirlo. Dentro del ámbito STEM, una de las propuestas, que es hecha por Glaveanu, ahí he indicado la referencia, habla de interpretar dentro del STEM, perdón, no del STEM, sino del STEAM, interpretar la creatividad en un sentido genérico, no centrándose solo en aspectos más asociados a las artes, como se ha hecho muchas veces, sino en un sentido un poco más amplio. Y él habla de 3 tipos de creatividades. Y habla de desarrollar en el alumnado 3 tipos de creatividades. La creatividad como artistas, donde habría que tener en cuenta aspectos como la espontaneidad, originalidad, el pensamiento divergente, pero también un aspecto, una creatividad más como científico, en el sentido de la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento convergente y analítico. Y por último, una pata que sería la tercera, donde se incluiría más la ingeniería, que sería tener en cuenta la creatividad desde el punto de vista artesanal, no solo artesanal en el sentido artístico, sino, insisto, en el ámbito ingenieril, desde el punto de vista de la fabricación de objetos, de ser maestro, de ser aprendiz en cuanto a esa fabricación, testeo y diseño de diferentes soluciones a los problemas que se planteen. Bueno, esta manera de abordar la creatividad es más genérica que otras que se han propuesto y podría encajar un poquito mejor en el marco conceptual del STEAM y por eso la he querido proponer aquí. Pero como digo, es un problema abierto y de no fácil solución. Otro problema, como vemos son muchos, es que existe realmente una falta de un análisis profundo de los beneficios de la transdisciplinariedad. Como he comentado, en el STEAM especialmente, al incluir las artes o incluso incluir todo el currículum de manera integrada, lo que se busca finalmente es un aprendizaje transdisciplinar o el desarrollo de proyectos o actividades transdisciplinares que de alguna manera borren el ámbito de cada disciplina y no solo impliquen trabajar conjuntamente entre ellas, sino efectivamente todas ellas de forma conjunta. Realmente la transdisciplinaridad en sí misma requiere el desarrollo de habilidades cognitivas superiores.
la propia creatividad, la propia resolución de problemas, el análisis crítico, todo ello son habilidades de pensamiento superior y por tanto no son fáciles de alcanzar en ámbitos educativos iniciales como son la educación primaria. Por eso ahí abajo he indicado que hay que ser modesto cuando uno plantea que va a desarrollar aspectos como la creatividad o la transdisciplinaridad en educación primaria, porque realmente es un aspecto posiblemente muy complejo para edades tan tempranas, por lo menos con una cierta significatividad. También, como comento ahí, existe bastante literatura, también apoyada desde el ámbito de las neurociencias, que apoya el hecho de que para alcanzar un conocimiento transdisciplinar, o digamos, mejor dicho, para que a través de actividades transdisciplinares uno logre un aprendizaje significativo, hace falta tener ya un desarrollo madurativo elevado y tener unos conocimientos previos bastante fuertes de cada una de las disciplinas. Por ello, lo que se recomienda habitualmente no es tanto pretender abordar la transdisciplinaridad directamente, diseñando actividades que sean trans o interdisciplinares, sino que lo que se recomienda, sobre todo en educación primaria y primeros cursos de la educación secundaria, es más bien abordar un estudio inicial desde cada disciplina, de tal manera que si el alumno aborda los conceptos de cada disciplina como se ha hecho toda la vida, es la mejor manera de que adquiera esa base, ese fundamento inicial, sobre el cual después lograr la inter y la transdisciplinaridad. Luego hay que seguir ese orden que he puesto un poquito ahí en esa flecha, hay que ir desde cada disciplina aumentando luego la complejidad hacia lo inter y lo transdisciplinar. No tanto ir directamente a lo transdisciplinar o interdisciplinar si queremos realmente desarrollar el currículum y queremos trabajar cada una de las áreas de forma adecuada y luego llegar a ese nivel superior. Bueno, por último, la última dificultad y posiblemente la más grave, las otras fijaros que eran esencialmente conceptuales, qué busco con el STEM y con el STEAM, qué es exactamente la transdisciplinaridad, si tiene beneficios o no, qué es la creatividad y cómo la mido, pero realmente luego desde un punto de vista práctico, el problema más grave es que no tenemos una clara metodología ni en STEM ni en STEAM. De ahí que vaya finalmente a abordar las diferentes metodologías que se han propuesto o algunas de las que se han propuesto, porque realmente hay muchas dentro de estos ámbitos y que realmente es el núcleo de mi charla y de ahí el título de la misma. Bueno, una de las primeras metodologías que se suele recomendar y de las más extendidas dentro del STEM y del STEAM es el aprendizaje basado en proyectos. Por sus siglas ABP, aunque hay que tener cuidado porque la P también hay aprendizaje basado en problemas y tiene las mismas siglas, ¿no? Pero bueno, el ABP o en inglés Project Based Learning. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que está bastante extendida hoy en día, sobre todo en educación primaria, donde por la propia formación de los maestros, mucho más multidisciplinar, los maestros se atreven mucho más que los profesores de secundaria a salir de cada una de esas disciplinas y plantear proyectos conjuntos, de ahí que el ABP esté seguramente junto a otros motivos, pero en parte más extendido en educación primaria. Hoy en día en España hay muchos colegios de educación primaria que trabajan una buena parte del currículum por proyectos. Sin embargo, decir que no es una metodología especialmente moderna o novedosa. Los fundamentos del ADP fueron establecidos ya por Kilpatrick en el año 1938, que era un colega también de Dewey, que fue uno de los impulsores sobre el aprendizaje activo, ¿no? La implicación activa del alumno en clase. También está directamente relacionado con lo que se llama el centrar el aprendizaje en los centros de interés, que ya propuso de Crowley en 1968. Al final de lo que se trata es de trabajar también desde problemas reales que requieran un tratamiento interdisciplinar. También el ABP lo que busca fundamentalmente es un trabajo cooperativo. Aquí es importante destacar también que para lograr un aprendizaje a través de un trabajo cooperativo que sea significativo hay elementos importantes, porque una gran pega de cualquier metodología es que desde los pedagogos, los didactas y la gente, digamos, del ámbito universitario o de la investigación, se intenta establecer muy bien la secuencia, ¿no? O qué elementos son clave en una metodología, pero cuando eso llega a las aulas, normalmente cada profesor aplica las cosas como un poco le parece. Entonces, claro, lo que siempre se ha hablado, hay un salto entre la investigación educativa
y la aplicación en las aulas. Es un problema bidireccional, ¿no? Es un problema bidireccional y muy complejo. Pero, por ejemplo, en el trabajo cooperativo, que está también bastante extendido, pues sí es bastante habitual que se recalque que hay que realizar grupos heterogéneos, ¿de acuerdo? Por eso es importante que los haga el propio docente, que es el que conoce a cada uno de los alumnos, no grupos de forma voluntaria, por parte de ellos. Y luego, lo que es más importante y no se suele hacer, es que se ha demostrado que para que el trabajo cooperativo funcione, debe haber una evaluación grupal, como la mayoría hacen, pero basada en méritos individuales. Y esto es lo que habitualmente no se hace. Normalmente el ABP o el trabajo cooperativo se realiza un trabajo en grupo y se evalúa al grupo, con unos pequeños aportes de autoevaluaciones o matices sobre esa nota. Lo que se ha demostrado es que eso no funciona y no logra un buen aprendizaje, sino que realmente tiene que ser una evaluación grupal, pero basada claramente en méritos individuales, para que todo el grupo se sienta responsable del trabajo de todos los demás y todos remen juntos. Ese es un elemento importante que no se suele ver en el ABP. Por último, comentar que para desarrollar estos proyectos se puede hacer desde diferentes formas, ¿no? Uno puede intentar interrelacionar disciplinas, puede también a partir de unas ciertas ideas generales o temas del currículum partir de ellos o de cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana o con fenómenos o noticias que ocurran ahí, también se puede partir de conceptos, es decir, es una metodología que tiene diferentes ventajas. En esta imagen podéis ver cuáles son los procesos, o mejor dicho, el proceso fundamental o la línea a seguir durante un aprendizaje basado en proyectos. En primer lugar, se trata de partir de un punto de partida. El docente tiene que plantear una pregunta, un reto inicial, un problema al que hay que dar solución. Un problema que debe estar conectado, como hemos dicho, con alguna situación que sea realista, que sea real, a ser posible que sea motivadora, que sea interesante para los alumnos. Y tiene que plantear un reto, un problema cognitivo que realmente el alumno en ese momento no sepa resolver. Ese es el punto de partida del ABP. Ante esa situación, después formamos los grupos de acuerdo a los criterios que ya hemos mencionado y ese grupo, en el tercer paso, lo que hace es definir cuál es el producto o la respuesta que va a dar a esa pregunta de partida. Fijaros que esto, como comentaré luego, ya es un paso bastante drástico y no muy sencillo. O sea, según se forman los grupos, ese grupo de trabajo se supone que es capaz de decir, bueno, ante ese problema que se me ha planteado, esta es la solución que yo voy a dar. Y una vez que tengo la solución, que es lo que se llama el producto final dentro del ABP, ese producto final que voy a construir, que voy a crear para dar respuesta a esa pregunta de partida, me tengo que plantear cómo llego a construir este producto. Y entonces viene la fase de organización y planificación. ¿Cómo logro construir ese producto? En esa fase de organización y planificación me voy a dar cuenta de los conocimientos que necesito adquirir, de lo que no sé y necesito saber para llegar a construir o dar solución a ese problema. Entonces tendré que ir al punto 5, recopilar información, y al punto 6, analizarla, sintetizarla, seleccionar la información relevante, lo que necesito y no necesito, para ya finalmente llegar al punto 7, que es el de producción, donde realmente ya construyo o articulo el producto final, ¿no? El producto final, que era la respuesta al problema. Una vez que tengo eso, vienen las últimas fases del ABP. La fase 8 es la presentación del proyecto. Dentro del ABP se hace también mucho énfasis en que los resultados de tu trabajo y de tu investigación, pues hay que comunicarlos. Entonces, siempre hay una fase de difusión, que puede ser a través puede ser en el propio colegio, puede ser en ferias de la ciencia, puede ser en visitas de los padres o a otras clases. En fin, siempre tiene que haber una fase de comunicación y difusión del proyecto, para finalmente, entre toda la clase, dar una respuesta colectiva al problema y acabar con una evaluación y autoevaluación. Eso serían un poco las fases de un ABP bien organizado y bien programado, ¿vale? Bueno, como vemos, el ABP presenta diferentes ventajas. Por ejemplo, es flexible, ¿no? Se pueden incluir actividades muy diferentes, incluso para diferentes cursos, con diferente tipo de complejidad. Tiene fases claramente bien definidas, como acabamos de ver. Tiene un desarrollo y un final, cosa que ayuda a la hora de organizar y plantear cómo realizar estos proyectos. El contenido, como pongo aquí, si se hace una buena pregunta de partida, el contenido es significativo porque tiene que estar relacionado con un problema real
en el ambiente del alumno. Además, propicia la reflexión y la autoevaluación por parte del estudiante, ya que el propio estudiante es de alguna manera el mismo el que se da cuenta de lo que necesita aprender, el que busca la información, la analiza, la sintetiza, si bien hay que decir que, por supuesto, todo este proceso tendrá que ser guiado. Y, desde luego, si queremos hacerlo en primaria o en edades todavía donde la capacidad de abstracción y de autoorganización no es muy alta, pues tendrá que ser más guiado, ¿no? Ahí es donde viene el problema. Si es demasiado guiado, quizá ya no es exactamente lo que buscamos. Pero bueno, luego debe fomentar la investigación, se adapta además a un trabajo inter o transdisciplinar y está abierto a diferentes formas de aplicación. Por ejemplo, mucha gente conecta el ABP con la gamificación. El punto de partida o la pregunta de partida se plantea literalmente como un reto y después en la parte de organización, planificación, recopilación, análisis y síntesis, pues se plantean una serie de preguntas que se plantean en forma de retos para que el alumno vaya organizando cómo acceder a la información, ¿no? Es una manera, con la gamificación lo que se logra aquí es quizá una mayor guía en el proceso, ¿no? Pero se puede hacer desde otras formas, pero lo interesante es que está abierto, por ejemplo, a aplicar estas técnicas de gamificación que claramente son motivadoras para el alumnado. También tiene otras desventajas, algunas ya las he comentado, ¿no? Por ejemplo, no siempre es sencillo conectar con el currículum en estos proyectos. De hecho, muchas veces en muchos colegios se ve que estos proyectos se hacen de alguna manera de forma paralela al currículum. No están claramente alineados con estándares que haya que evaluar o con criterios de evaluación, sino que muchas veces no abordan contenido específico del currículum, sino que intentan desarrollar más habilidades de tipo transversal, ¿no? Que forman parte del currículum, pero bueno, digamos, no explícitamente están desarrollando estándares, ¿no? De diferentes materias. Luego, suele haber falta de tiempo en las aulas, claro, si lo hacemos como algo un poco aparte, pues eso implica que el profesor siente que es un tiempo que le falta, ¿no? Porque realmente no está desarrollando las otras partes del currículum. Entonces, siente que hay falta de tiempo. Si estos procesos se hacen de forma apresurada, nunca se logra el resultado buscado. Luego, como decía un poco antes, requiere que el alumno tome decisiones muy pronto y a un nivel muy alto. O sea, en una de las primeras fases ya tiene que definir cuál es el producto, cómo va a resolver el problema inicial y después tiene que por sí mismo ser capaz de darse cuenta de lo que necesita y lo que no y buscar esa información, analizarla y sintetizarla. Insisto, puede ser guiado, pero en todo caso son habilidades de razonamiento, de análisis crítico y de metacognición que son realmente actividades de orden superior. Entonces, es realmente complicado llegar a que el ABP se pueda desarrollar por sí mismo plenamente en clase, ¿no? en nuestra escuela. Luego, como pongo ahí también, a veces si los alumnos tienen demasiada libertad a la hora de tomar decisiones, pues puede provocar conflictos entre ellos, pero bueno, eso no es propio solo del ABP, sino de casi cualquier actividad de este estilo. Y por último, como pongo ahí, el producto final tiene que dar solución al problema de partida. Muchas veces se plantea un reto inicial muy atractivo, resolver el problema del calentamiento global o del medio ambiente. Son problemas, en el fondo, muy atractivos, claro, muy actuales, pero realmente altamente complejos. Entonces, si lo que se va a hacer es una solución que en el fondo no resuelve el problema, no estamos realmente desarrollando el ABP de forma adecuada. Hay que buscar un reto de partida que sea alcanzable por el alumnado. Conseguir congeniar que sea alcanzable y que a la vez sea motivador, pues no siempre es sencillo en el ABP. Bueno, os dejo aquí una referencia de diversos ejemplos que han conseguido relacionar, digamos, desarrollar proyectos ABP y STEM de forma unida, es decir, desarrollar el STEM a través de proyectos ABP. Hay libros de estos autores, Robert Capraro y Margaret Capraro, creo que es, donde tienen bastantes proyectos ABP relacionados con STEM. ¿Vale? Y además existe bibliografía donde se demuestra que utilizar el ABP dentro de STEM puede servir para efectivamente reducir esa brecha en el rendimiento académico de los alumnos. Bien, bueno, pues eso un poco sobre el ABP. Una segunda metodología que podemos comentar es la indagación o investigación dirigida. En el caso de la indagación o investigación dirigida, el docente debe proponer preguntas científicamente orientadas que generen un conflicto cognitivo con el alumno para que impulse el desarrollo de sus ideas previas. Como se sabe ya desde una extensa
literatura y de muchísimos estudios desde los años 50, 60 y 70, los alumnos cuando vienen a las clases de ciencias, especialmente, pero también de matemáticas o de artes, llevan unas ciertas ideas previas, ideas preconcebidas que son muy arraigadas y que son muy difíciles de sustituir por ideas correctas si no se trabajan de forma específica. La primera manera de hacer eso es hacer las patentes en clase. Bueno, con la indagación uno puede lograr hacer eso patente y trabajarlo siempre y cuando conozcamos bien cuáles son esas ideas previas y sepamos cómo trabajarlas. Eso es lo que busca la indagación. El estudiante debe más de que poder responder a través de evidencias empíricas. Por eso es una indagación o una investigación. No puede ser nunca estudios puramente teóricos o búsqueda de información, sino que debe haber realmente un trabajo manipulativo, un trabajo empírico, donde el alumno realice hipótesis, interprete, obtenga datos y los interprete, y a través sintetice ideas propias. ¿Vale? Es importante también que durante ese proceso de indagación, a ser posible, se construyan modelos y debe haber una evaluación conjunta entre el alumnado y el profesorado. Esas diría yo que son las líneas fundamentales dentro del proceso de indagación o investigación dirigida. Un detalle importante a mencionar aquí es que no hay que confundir esto de la indagación o la investigación dirigida con lo que se llamaba el aprendizaje por descubrimiento, que consistía en la idea de que el alumno podía construir su propio conocimiento por sí solo, sin prácticamente una dirección o una guía por parte del profesor. Eso ya está demostrado que no solo no produce un buen aprendizaje, sino que produce un aprendizaje nuevamente erróneo, con lo cual no estoy hablando aquí de aprendizaje por descubrimiento, hay que tener cuidado si uno busca información, no confundirlas, sino que estoy hablando de una indagación, una investigación dirigida. Bien, problemas. Bueno, se ha demostrado que los profesores tienen dificultades a la hora de diseñar estas actividades, porque, como pongo al final del todo, los docentes normalmente necesitarían un mayor bagaje científico para desarrollar adecuadamente esas actividades, o a veces lo que necesitan es una mayor formación didáctica, lo que se llama la transposición didáctica, ¿no? Cómo llevar ese conocimiento científico realmente a las aulas. Según hablemos de profesores de primaria o de secundaria, suele haber un problema mayor que otro en bagaje científico o en transposición didáctica, pero en cualquier caso son problemas habituales en cualquier tipo de docente. Luego, es difícil muchas veces enlazarlas con el currículum. Y no hay que confundir esto tampoco con las actividades puras de laboratorio. No se trata de las prácticas de toda la vida de laboratorio, sino que se trata un poco de conseguir las ideas que he mencionado hace un momento. Dentro del STEM existen diferentes propuestas de cómo integrar el modelo, la idea de la indagación. Aquí os he puesto este ejemplo de los autores Bogdan Toma y Liana Greca, que lo que proponen es un modelo de investigación dirigida basada en diferentes etapas. En una primera tendríamos una invitación a la investigación, le llaman ellos. Aquí tenéis un poco el proceso y aquí tenéis una descripción más detallada de lo que proponen en cada una de ellas. En la primera parte sería más una invitación a la investigación, sería un poco parecido a la ABP, proponer el problema para desde el primer momento poner la ingeniería encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Después pasar a una fase de investigación dirigida donde vemos las necesidades que tenemos y desde cada materia, desde las ciencias, desde las matemáticas, desde la tecnología, analizamos qué necesitamos y aprendemos de cada una de ellas para luego volver a una última fase, a una tercera fase, perdón, que sería una investigación abierta, con lo que he aprendido con mi idea inicial, intento ver cómo aplicar todo eso para resolver el problema y acabo finalmente con la solución a dicho problema. Bueno, son una serie de fases, todas ellas basadas en la indicación, pero con una serie de pasos un poquito más programados, un poquito más estructurados, que combinan la investigación abierta con la investigación más dirigida. Y intenta dar más énfasis a la ingeniería en ciertas fases y en otras fases más a las disciplinas. Bueno, os dejo aquí la referencia y un poco un resumen en esta tabla de las diferentes fases, cómo desarrollarlas. Bueno, vamos ahora con el modelo de instrucción de las 5E. Este modelo, el modelo de las 5E, es un modelo que proviene de la didáctica de las ciencias, es un modelo que está muy extendido en el ámbito anglosajón para la didáctica de las ciencias, pero no mucho en la Europa continental. Este modelo de las 5E, os dejo aquí este título, es la referencia de un reporte bastante extenso donde se explica muy bien todo el fundamento de las 5E, todas las evidencias que existen, etcétera, etcétera, y en el que yo me he basado para preparar esta presentación. Y además es un modelo que particularmente es el que en mi grupo de investigación que estamos desarrollando actividades STEAM para primaria y secundaria, pues hemos elegido como el tipo de modelo a implementar dentro del STEAM, ¿no?
que todavía no está integrado dentro del STEAM. A día de hoy hay pocos ejemplos de 5E STEAM, sobre todo está utilizado en didáctica de las ciencias, como he mencionado. Bueno, el modelo 5E se basa en 5 fases, 5 Es. La primera se denomina engagement, que podemos traducir como un enganchamos o empezamos en español. Se trata de partir de actividades cortas que provoquen la motivación del alumno hacia esos nuevos conceptos que hay que aprender y haciendo especial énfasis en las ideas previas que ya he mencionado anteriormente. O sea, vamos a trabajar y desde el principio enganchamos con esas ideas previas y las hacemos patentes para poder trabajar sobre ellas. Luego, en una segunda fase que se denomina exploramos, lo que se hacen son actividades de indagación y experimentación, esencialmente manipulativas, y que están encaminadas a trabajar esas ideas previas y a poco ir acercándonos hacia los fenómenos de estudio. Es decir, primero motivamos, después exploramos a través de la manipulación y de la experimentación sobre esas ideas. En esta fase engancharía, como os he puesto ahí, con la indagación y la investigación dirigida. La tercera fase sería la del explicamos, que es donde el profesor ya interviene introduciendo nuevos conceptos. En la fase de exploramos, la previa, es el alumno el que por sí mismo explora esos experimentos, esas actividades y va sacando sus propias conclusiones. Pero aquí ahora el profesor interviene de forma decisiva, aclarando los conceptos, introduciendo conceptos nuevos más complejos, basándose en lo ya aprendido. También esto enlaza con lo que llamamos el andamiaje, ¿no? Procesos de aprendizaje estructurados que van aumentando en complejidad. Y los estudiantes en esta fase de explicamos tienen que ir demostrando lo que han aprendido, tienen que hacerlo explícito y tenemos que ir avanzando en la complejidad para así alcanzar todos los estándares o todos los objetivos que nos hayamos planteado. Como pongo ahí, esto es contrario al aprendizaje por descubrimiento. Claramente el profesor tiene aquí una intervención explícita, cosa que en otras metodologías el profesor es más una guía, un mediador, se utilizan términos de ese estilo. En el 5E el profesor tiene mayor relevancia porque en esta fase, que es clave, es el principal elemento que guía el aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, esta fase es fundamental para lograr un aprendizaje significativo realmente. Luego vendría una fase de elaboramos, en la que una vez que hemos aprendido todos los conceptos relativos a esa unidad o a esos conceptos que queríamos aprender, se extiende ese conocimiento y se aplica a un nuevo problema, a una nueva situación. Hay que plantear un proyecto que desafíe esos conocimientos, que desafíe esas habilidades de lo que han aprendido y, muy importante, a situaciones nuevas. No se trata de volver a aplicar lo ya aprendido, que eso se hace en la fase del explicamos, sino que se trata realmente de desarrollar lo que he aprendido a llevarlo más allá, extenderlo a ideas nuevas. Aquí podría enlazar con el ABP. Una manera, por ejemplo, de llevar a cabo ese proyecto sería a través de la metodología ABP. Y la última fase sería el evaluamos, donde el alumno y el profesor ya realizan ese proceso de evaluación tan evidentemente necesario en todo proceso de aprendizaje. Bueno, las bases metodológicas de este proyecto, de esta metodología, son bastante antiguas. Una de las fundamentales es este famoso libro de Cómo aprendemos, ¿no? Vaya, no me sale ahora el nombre del autor, pero bueno, ahí lo podéis ver. Y como digo, sus bases están en trabajar las ideas previas y las preconcepciones, conectar el conocimiento conceptual y procedimental, organizar el aprendizaje gracias a esas fases de exploración y explicación, donde hay un proceso de andamiaje, donde hay un proceso de evocar lo que ya he aprendido en fases posteriores y hay un fomento continuo de la metacognición. Digamos que esos podrían ser los fundamentos más epistemológicos de esta metodología. En cuanto a la efectividad del 5E, existen muchas y amplias evidencias en Estados Unidos de muchísimos estudios en los que se ha visto que el 5E produce un claro dominio, una mejora en el dominio de la materia en todas las etapas educativas y también a largo plazo. Se han hecho estudios a largo plazo y se ha visto que efectivamente hay una mejora significativa con esta metodología. Se ha visto que hay una mejora en la capacidad de razonamiento científico, también en habilidades de investigación, tanto en elaboración de preguntas, diseño de experimentos, realizar y comunicar explicaciones. Mejora también el interés y la actitud hacia las ciencias, mejora la autoconfianza, factor crucial y muy importante, sobre todo en las niñas y en las chicas, para mejorar su actitud y sus vocaciones hacia las ciencias. Importante también mencionar que se ha visto que si se incluyen actividades de laboratorio, la efectividad de esta metodología es mayor. También es importante destacar que los resultados que se han visto menos positivos, cuando se han analizado despacio, se ha visto que había problemas de implementación, prisas, poca experimentación, test inadecuados, falta de fidelidad de los profesores a la metodología, problemas que en el fondo también son comunes en otras metodologías, ¿no? Esa falta de seguir bien los procesos. Bueno, esto no voy a entrar en detalle, simplemente comentaros que en ese documento que os he dejado ahí la referencia, pues como veis hay unas tablas donde en cada una de las fases dice bien claro qué debe hacer el profesor y qué no en cada fase,
qué debe hacer el alumno y qué no en cada una de esas fases. Es decir, está muy bien pautado cómo debe desarrollarse este proceso 5E para conseguir los beneficios que he mencionado. En España, como he dicho, no está muy extendido todavía el aprendizaje de las 5E, pero sí he de destacar una plataforma educativa online que se llama Science Beats, que todas sus unidades didácticas, que son para secundaria, tiene unidades de biología, geología, física y química, y también algunas para primaria, que he añadido, pues están basadas en esta metodología 5E. Personalmente las utilizo, de hecho, en el grado de magisterio para la formación de futuros maestros. También la utilizamos en el máster de formación del profesorado, aquí en Alcalá de Henares, y creemos que realmente es una herramienta muy útil. La desventaja únicamente, digamos, de esto es que le faltaría un poco más la parte manipulativa, que tiene que ser necesariamente presencial, y esto es una plataforma virtual. Para suplirlo utiliza muchos simuladores, muchos vídeos que están realmente bien, que fomentan ese aprendizaje significativo, fomentan el ataque de esas ideas previas, y por eso lo recomiendo aquí como un ejemplo del 5E utilizado hoy en día en España en aulas de primaria y secundaria, sobre todo en secundaria. Bueno, otra idea, otra propuesta es la que se llama las grandes ideas. Las grandes ideas no es tanto una metodología en sí, sino que es, digamos, una propuesta que hizo Chalmers en el año 2017 de que puede ser una manera, a partir de esas grandes ideas, de integrar el currículum, ¿no? De desarrollar proyectos STEM. Las grandes ideas es, digamos, cualquier concepto o principio, una teoría, una estrategia, un modelo, es algo, una idea general que te sirva de alguna manera para, a partir de ella, integrar el currículum y desarrollar las actividades. Como ejemplo de las grandes ideas, en el programa de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, donde yo también participo, junto con otros profesores, hemos desarrollado a través de esta idea, de partir de una gran idea, un proyecto transdisciplinar. Un año hicimos un proyecto sobre fractales y otro año sobre los grafos. Son conceptos puramente matemáticos que ni siquiera están en el currículum de primaria, pero a través de la idea de fractales y de la idea de grafos desarrollamos toda una serie de actividades que nos permitieron trabajar aspectos de química, física, biología, tecnología, música, artes plásticas, literatura, etcétera, ¿no? Ahí podéis ver una imagen y, bueno, este es un artículo que está pendiente de publicar. Entonces, no es tanto una metodología, sino como una manera de provocar la transdisciplinaridad y la integración del conocimiento. En ese artículo y en esta manera de entender cómo desarrollar proyectos STEAM, nosotros también hemos puesto en valor el uso, la utilización de las salidas dentro de estos proyectos STEAM. Por ejemplo, aquí podéis ver en la imagen de arriba a la izquierda, una visita al Museo de Ciencias Naturales, donde los alumnos están trabajando sobre conceptos que hemos visto en clase, o también hemos puesto en valor el uso de expertos externos, que también está recomendado, a la hora de integrarlos dentro del aula y que fomenten la motivación y que lleven más allá el conocimiento de los alumnos. Además, hemos utilizado diferentes roles en los alumnados, diferentes espacios, se han implicado a las familias, y la integración del conocimiento se ha hecho a través de esas diferentes actividades y de un proyecto común final que se ha hecho siempre artístico. Se ha hecho desde el arte ese producto final, porque hemos creído que era la mejor manera de lograr al final llegar a la transversalidad. Como he dicho, hemos partido de cada disciplina para después llegar a la transversalidad en nuestro producto final, que eran productos artísticos. En un caso, como se ve a la izquierda, es una performance artística, donde se incluía también aspectos de la tecnología, de ingeniería, del dibujo, de todo lo que habían aprendido en realidad durante esas actividades. Y en la parte derecha fue el proyecto Grafos, donde llevamos a cabo una instalación artística a través de los bordados. Entonces, bueno, este tipo de actividades transdisciplinares para englobar al final todo el aprendizaje, pues resultan bastante útiles. Bueno, es una manera, más que una metodología, es una manera de alcanzar ese aprendizaje transdisciplinar. Vale. Por último, o casi por último, quería comentar también el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología que es específicamente pensada para el ámbito de la ingeniería. Entonces, es una manera bastante adecuada de introducir la ingeniería, que, como he dicho antes, es complejo introducir la ingeniería. ¿En qué se basa el Design Thinking? Esencialmente, y voy a intentar ser breve ya, incide en dos aspectos básicos que son fundamentales en la ingeniería: el diseño y la resolución de problemas. Y está también muy relacionado con lo que se llama el movimiento Maker, ¿no? Que también es un movimiento dentro de educación que intenta fomentar la manipulación, la construcción y el prototipado y testado de esos artilugios o de esas soluciones que proponen los alumnos. En forma sencilla, este diagrama explica un poco en qué se basa el Design Thinking. Hay una primera fase que se llama de empatía,
donde se le plantea al alumno el problema y se dice que él empatiza con el problema, se hace consciente de ese problema. Después una segunda fase de definición, donde ya entra al profundo del problema, qué necesito para solucionarlo, cómo tengo que llegar a esa solución, digamos, toma más conciencia del problema y de las necesidades y de las dificultades que plantea ese problema. Una tercera fase se llama ideación, podríamos traducirlo, ideate en inglés, que consiste en que vamos a plantear ahora sí entre todos en grupo las soluciones a estos problemas y cómo las alcanzamos. Una vez que todo eso lo tenemos claro y tenemos claro la solución que queremos, vamos a prototiparla y después testarla. Como veis, esto es básico en ingeniería, ¿no? Llegar al estado de prototipo y testar ese prototipo. Y luego, por último, esto es un proceso cíclico. Después del testado, volvemos al problema, a la fase inicial, volvemos si esto realmente solucione ese problema de partida y si no, volvemos a recorrer las diferentes fases hasta llegar a diferentes prototipos y que el testado finalmente sea satisfactorio. Es un proceso que es típico de la ingeniería. En la parte de abajo de la gráfica lo que se muestra es cómo estas diferentes fases lo que pretenden es el aumento del pensamiento convergente y divergente. Fijaros cómo en la fase de empatía o en la fase de ideación se intenta fundamentar ese pensamiento más divergente en la búsqueda de soluciones. Cuando yo ya quiero definir, prototipar y testar, estoy utilizando más herramientas de pensamiento convergente. Bueno, esas son las bases un poco del Design Thinking. Hay una guía para educadores, que os dejo aquí la referencia, por si queréis consultarla, donde podéis ver más información sobre el Design Thinking. Por último, otras metodologías interesantes son las que están más basadas en artes, en las que las artes son el propio centro. Se supone que esto busca, sobre todo, fomentar más la motivación y la creatividad, el trabajo en grupo, facilitar más el diálogo y la transdisciplinaridad, y se centran sobre todo en analizar o en fomentar los procesos y discursos artísticos. Dentro de todas las metodologías basadas en artes y a través de ellas intentar desarrollar el STEAM, como digo, en este caso con especial énfasis de la parte artística, estaría el que seguramente habéis oído, que es el pensamiento gráfico, el visual thinking. No me voy a detener mucho, pero aquí os dejo una referencia a una guía, la guía rápida de pensamiento gráfico para educadores, que ha desarrollado Clara Mejías, que es miembro de mi grupo de investigación también, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, por si queréis consultarla. Bueno, para terminar, una vez que hemos visto, en resumen, por qué el STEM y el STEAM son importantes, los problemas que presentan, y que uno de esos problemas es que no hay una metodología bien clara, pero que existen muchas metodologías diferentes, pero diferentes entre sí, la pregunta sería qué elementos tienen en común estas metodologías o qué debe tener un auténtico proyecto STEAM. Y con esto acabo. El resumen sería: un auténtico proyecto STEAM debe tener una integración disciplinar, hay que conectar las diferentes disciplinas, hay que partir, el consejo es partir de cada una de las disciplinas para al final llegar a un nivel transdisciplinar, un enfoque dirigido. Como he puesto ahí, donde además es muy importante que realmente estemos trabajando la ingeniería y las artes. Si alguno de los dos se nos queda fuera, que son los que más habitualmente no se trabajan suficientemente, no estamos realmente desarrollando un proyecto STEAM. Dificultad, es verdad que en el currículum, sobre todo la ingeniería, no aparece de forma muy evidente, entonces ahí hay una dificultad. Luego, debe tener una conexión con problemas reales. Todas las metodologías que he visto siempre parten de problemas reales. Aquí me falta añadir trabajando las ideas previas, habría que decir, eso sería también, no todas las metodologías que os he dicho hacen especial énfasis en ello, pero yo creo que sería un elemento importante también, ¿no? Partir de problemas reales para fomentar esa motivación, para fomentar esa conexión con el mundo real y trabajar esas ideas previas que lleva el alumnado. Después, debe fomentar habilidades relacionadas con la resolución de problemas, con la investigación, la construcción de modelos, la comunicación y el trabajo en equipo. Todo eso son habilidades que deberíamos fomentar con un buen proyecto STEAM. Por supuesto, la metacognición, también he visto que varias de estas metodologías hacen hincapié en ello. Debe desarrollar la creatividad, aquí añado yo, por ejemplo, en los tres tipos que hemos hablado: científica, artística y artesanal. Y la evaluación debe también incluir una parte práctica, es importante. Si estamos desarrollando habilidades manipulativas con mucho énfasis, habilidades tecnológicas e ingenieriles, la evaluación debe incluir ese tipo de evaluación. La evaluación debe incluir la evaluación de esas habilidades, ¿vale? Y además con una retroalimentación continua. Bueno, esta serie de elementos están sacados de esta referencia, que son personas bastante relevantes dentro del ámbito del STEAM, con algunos añadidos míos que he incluido aquí en base a las metodologías que hemos visto antes. Y bueno, pues eso es todo. Espero que la charla os resulte de interés, espero que hayáis aprendido un poco más sobre las diferentes metodologías que hay dentro del STEAM, y mi único consejo es, una vez que uno conoce las diferentes metodologías, la única manera es decidir cuál es la que se adapta mejor a tus necesidades,
cuál es con la que tú te sientes más a gusto, porque eso es importante. Todas ellas tienen beneficios, todas ellas tienen dificultades y lo que hay que hacer es empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar a partir de una de ellas, la que tú te sientas más a gusto, más capaz, y a partir de ahí ir hacia adelante. Con la práctica, es muy importante con la práctica ir aprendiendo, pero siempre en esa práctica, una práctica bien fundamentada. Leed bien en qué consiste la metodología, qué elementos tiene y sed fieles a esa metodología. Porque si la metodología está definida de esa manera y la metodología es buena, es porque sigue unos pasos que se han comprobado que son los adecuados. Sed fieles a esas metodologías, aplicadlas bien y obtendréis seguro buenos resultados que con los años podréis ir mejorando y perfeccionando. En eso estamos todos, yo también. Muchas gracias a todos por vuestra atención y un abrazo. Ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Hasta pronto.